Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria, que estoy segura que va a ser muy interesante. Bueno, en la mesa Enrique Lillo, que francamente me da pudor presentar yo a Lillo. Lillo es una institución en el mundo del laboralismo, además de un camarada y amigo y un vecino del barrio. Y una voz muy cualificada para el tema que vamos a tratar esta tarde. Bueno, os doy la bienvenida a todos y a todas, y en particular a María Antonia Araque, el presidenta del Fórum Feminista de Madrid, que nos honra con su presencia, y a los chicos de la Coca-Cola, que son muy importantes en la reciente historia de la lucha del movimiento obrero de este país. Así que, sin más, tienes la palabra, Enrique. Pues vamos a ver. Para aplicar la reforma laboral, lo primero que habría que decir es la situación previa y después la intensidad de la reforma, que es el objeto de la polémica. La situación previa era la reforma del Partido Popular del 2012, que fue una reforma unilateral, no fue objeto de concertación social, es decir, de negociación por las organizaciones empresariales ni por los sindicatos más representativos, sino que fue una reforma unilateral. Además, hubo un acuerdo interconfederal en febrero del 2012. Ese acuerdo estableció unas recomendaciones y demás, lo cual parecía que no iba a haber una reforma intensa de la legislación laboral, y sin embargo Rajoy unilateralmente, por decreto de ley, implantó una reforma unilateral dura. ¿Dura en qué sentido? Pues no solo en el sentido de abaratar la indemnización de despido improcedente, que de 45 días pasó a ser 33 días, sino sobre todo dar facilidades para lo que se llamaba la devaluación salarial. Es decir, idear instrumentos o mecanismos para que el salario global de muchos colectivos de trabajadores disminuyera en vez de subir. ¿Qué mecanismos utilizaron? Pues lo que se llamaba la prevalencia del convenio de empresa. Porque hay que tener en cuenta que en nuestro país la mayoría de los convenios de empresas son muy buenos convenios, porque son empresas muy sindicadas, históricamente, con mucha fuerza. Por ejemplo, el convenio de Carvega es un buen convenio, ¿lo recordáis? El convenio de construcciones aeronáuticas, el convenio de Telefónica, el convenio de Metro. Pero en el 2012 lo que se hace es introducir el convenio de empresa con otra finalidad, y era el convenio de pequeñas empresas de servicios, donde no hay apenas poder sindical y donde se le daba prevalencia aplicativa a ese convenio de empresa frente al convenio sectorial. De manera que muchos convenios de empresa en empresas de servicios, por ejemplo, empresas que se crean para las camareras de pisos de hoteles, empresas multiservicios que se crean para prestar toda clase de servicios, entonces hay convenios de empresa en los cuales el salario era el salario mínimo o poco más del salario mínimo de 2012. Claro, eso implica una disminución de salario en relación a la previsión de salario que pudiera tener el convenio sectorial. El ejemplo quizá más claro es el ejemplo de las denominadas Kellys, las que limpian de camareras de piso en los hoteles, que esta actividad venía siendo desempeñada, cada hotel tenía sus propias camareras de piso, hasta que descubren que lo importante es externalizar, es decir, echar fuera de la empresa, fuera del hotel, a este colectivo de trabajadoras. Entonces este colectivo de trabajadoras o tienen un convenio de empresa que lo negocian en una empresa de 50 trabajadores o de 100 que está iniciándose, lo negocia uno que ha salido delegado de personal, que muchas veces por la injerencia y el poder de la empresa, el cuñado del director de recursos humanos, porque esto funcionaba así. Entonces ahí se pacta el convenio de empresa, y ese es el convenio que se aplica. Entonces dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Si yo hago una actividad propia de la hostelería y de repente no me aplican el sueldo previsto en el convenio de hostelería. Bueno, pues esto es así porque la ley lo contempla y lo habilita legalmente. Además lo habilita legalmente con estas frases que el neoliberalismo o el capitalismo tiene para facilitar la competitividad empresarial.
empresas competitivas. Entonces, empresas competitivas, ¿qué? Ahorrar el salario, disminuir el salario, ahorrar en coste salarial. Eso por una parte. Luego, por otra parte, este mecanismo, pues, se ve también facilitado porque en la regulación, porque muchas empresas lo que hacen es dividirse, fragmentarse. Es decir, el Hotel X externaliza, fragmenta su actividad y dice: los de recepción, una empresa de recepción; los de la limpieza, una empresa de la limpieza y preparación de habitaciones; los de la cocina, una empresa de cocina. Con lo cual están fragmentando. ¿Y qué ocurre? Que los nuevos trabajadores, el caso más evidente es lo que pasó en NH, que hacen un despido colectivo, en una sentencia infame de la Sala Social del Supremo, aprueban el despido colectivo de NH, y el NHS se fragmenta en diversas empresas. ¿Qué ocurre? Que como esas empresas formalmente son distintas de la empresa NH, pues cada una ingresa trabajadores nuevos, y esos trabajadores ya no están protegidos por el convenio sectorial de hostelería. Entonces, o hay un convenio de empresa para esa empresa nacida de la externalización o de la fragmentación de la actividad, o el salario lo fijan unilateralmente el empresario. Usted cobrará el salario mínimo, entra aquí a trabajar si quiere, y no, pues nada, buscamos a otro que hay mucho paro. Y estos fueron los mecanismos, es decir, a través del convenio de empresa, a través de la externalización, la fragmentación empresarial, que implicaba cambios de convenio para los trabajadores de nuevo ingreso, fue por lo que se habló claramente de devaluación salarial. Y que el salario global de la población trabajadora española disminuye. Claro, cuando se dice los aspectos más lesivos de la reforma laboral, que no es lo mismo que la derogación íntegra de la reforma laboral, y aquí ha habido también mucha confusión, el acuerdo creo que dice los aspectos más lesivos. Y entonces, luego lo que pasa es verdad que cuando yo organizaba a la derecha de que boicoteaba todo, y el gobierno, que tiene una correlación de fuerzas débil, vamos a hablar con claridad, puesto que no suma ni la mayoría absoluta, pues en cada votación hay que ir ganando los votos, y pactaron derogación íntegra. Claro, la derogación íntegra supone volver a los 45 días, volver a la autorización administrativa del despido colectivo, es decir, que la empresa no puede ejecutar el despido colectivo sin autorización administrativa. La autorización administrativa está ya, por así decirlo, mal vista o bajo sospecha por el Tribunal de Justicia de la Unión, que ya viene a decir: no, es una injerencia de la administración la toma de esa decisión laboral de despedir o no despedir. Eso, lo lógico es que haya un periodo de consulta, un periodo de negociación previo, y que después del periodo de consulta, si no llega a un acuerdo, que decida la propia empresa. Entonces, claro, el periodo de negociación previo es importante. Por ejemplo, Coca-Cola, uno de los motivos de nulidad del despido fue que no se había suministrado una información que se requirió. Y entonces la negociación no podía ser suficientemente informada. Con lo cual, un motivo. Y luego el motivo de nulidad importante fue la práctica de sustitución que desempeñaron con vuestra huelga, que lo que hicieron fue traer muchas Coca-Colas de otra embotelladora del sur. Y eso se lo denunció la sección sindical de comisiones, y lo constataron un equipo de inspectores de trabajo que levantaron actas. Pero bueno, es que la práctica de la negociación no ha sido de buena fe, porque han estado sustituyendo huelguistas y lesionando el derecho fundamental de huelga. Por lo tanto, eso fue por lo que se decretó, por esos dos motivos, la nulidad del despido. Pero el esquema ese, alterarlo y poner la autoridad administrativa, aparte del problema con la Unión Europea, tendría otro problema, en mi opinión, y es el siguiente. La Unión Europea exige, en el compromiso del pacto ese de resiliencia, aprobado, la Unión Europea exige que haya acuerdo en la concertación social. Permiso.
Hola. Buenas tardes. Muy buenas. Si no hay acuerdo en la concertación social, el problema es que la Unión Europea no liberaba los llamados, el capítulo ese de los fondos europeos para la mejora de la situación económica. Con lo cual, claro, la no aprobación de la reforma laboral pactada implicaba el riesgo de perder bastante dinero de los fondos estos europeos. Con lo cual, la negociación o la concertación tiene muchas restricciones. Primera restricción, que tú tienes que llegar a un acuerdo con la COE. Segunda restricción, que el despido, que los catalanes dicen, no, que la Generalitat recupere. Y esto es la izquierda republicana, que en mi opinión, la mayoría de las veces no saben lo que dicen, es mi opinión personal, dicen, no, que la Generalitat recupere la autorización. Bueno, la Generalitat de Cataluña en otro tiempo autorizó bastantes seres, o sea que esto se calla. Pero bueno, si se recupera esa autorización administrativa, la COE no lo va a pactar. Vamos a tener dificultades con el Tribunal de Justicia de la Unión, que ha dictado una doctrina sobre ese punto de que eso tiene que ser marginal y para algunas actividades muy esenciales y muy predeterminadas. Y vamos a tener que no llegarán los fondos. Claro, por eso la operación era la cuadratura del círculo. ¿Y cuál era? Entonces, yo creo que ahí la estrategia de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo, en mi opinión, era la estrategia y bueno, vamos a tratar de proteger a los colectivos más vulnerables. Es decir, vamos a tratar de recuperar y de impedir los aspectos más lesivos de la reforma laboral. ¿Cuáles son los aspectos más lesivos? Pues recuperar, por así decirlo, el que el convenio de empresa no sea el prevalente en materia de salario, sino que sea o el convenio de empresa cuando éste tenga un salario superior o el convenio de sector cuando tenga el salario superior. Claro, como lo normal en este tipo de sectores que antes hemos referido es que el convenio de sector tenga un salario superior, dado el tipo de convenio de empresa, de Kellys, de empresas de servicios, etcétera, pues recuperemos esa cuestión. Luego había otro punto muy importante, que fue de la reforma del 2012, que es la ultraactividad. La ultraactividad ha generado muchos problemas y muchas putadas. Porque, oiga, usted tiene un buen convenio, por ejemplo en Endesa, tenían un gran convenio de empresa, hasta una tarifa de suministro eléctrico, muy bonificado, que salía casi gratis en dos residencias, en la principal y en una segunda residencia. Claro, si tú dices que esos beneficios sociales se prorrogan por un año y al año de la prórroga del convenio desaparece la vigencia del convenio, puede pasar lo que le pasó a muchos trabajadores argentinos cuando tomaron una medida de decreto leyes en tiempo, me parece que era de MEDE. Y, oiga, que usted dice, no, usted ya no tiene convenio. Dice, ¿cómo que yo no tengo convenio? No, el convenio ya se ha convertido en papel mojado. Entonces aquí el Tribunal Supremo, en esto de la prórroga ultraactiva del convenio, trató de paliarlo, pero solo lo paliaba para los que estaban en activo. Pero para los jubilados que tienen ese beneficio social o para los de nuevo ingreso, que ingresan sin convenio, pues ingresan sin convenio y no tienen los beneficios sociales ni el sueldo previsto en el convenio. ¿Y cómo es posible eso? Pues sí, con el mecanismo este. Entonces en este punto es importantísimo porque se recupera en la reforma laboral la ultraactividad. Es decir, la permanencia y aplicación del convenio hasta que haya un nuevo convenio que la sustituya. Era el sistema clásico, hombre, salvo que los que negocian el convenio pacten explícitamente que al año va a perder la vigencia y que se van a quedar sin convenio, pero yo no conozco ningún convenio que haya dicho ese disparate. Aquí el problema es lo que dijo la ley. Entonces la ley ha habido que cambiarla para garantizar la prórroga hasta que haya un nuevo convenio, porque eso es muy importante. Otro punto importante era todo lo relativo de los colectivos vulnerables, todo lo relativo a la contratación temporal. Lo relativo a la contratación temporal, en España se hacen, que esto
Yo me acuerdo en un debate de esto de un foro de abogados que decían, no, pero es que no es tan importante lo de los requisitos de los contratos temporales. Digo, ¿cómo que no es tan importante? En España se hacen millones de contratos temporales. Millones, porque hay muchos trabajadores, hay población activa y muchas empresas empiezan a hacer cada mes o cada X tiempo y hacen millones de contratos temporales. Si los contratos temporales consisten en que llega el empresario y le dice el de la gestoría, no, imponme una causa de temporalidad para que luego no me lleve a magistratura y yo no tenga que pagar la indemnización y me evite pleito y demás, no. Ponme temporalidad. Y entonces va el gestor y pone, eventual, por circunstancias de la producción, por tal, ¡hala! Claro, ¿qué ocurría? Que en el sector público, en las administraciones públicas, la gente reclama. Y aparece mucho follón, que si los interinos, que si las sentencias, pero en una empresa privada, y en la estructura empresarial española, la mayoría pequeña y mediana empresa, en una empresa privada de 20 o 30 trabajadores, muchos trabajadores no reclaman porque tienen 6 meses de antigüedad. Si reclaman les pides improcedente, le van a dar la mitad de 33 días, que será 16 días y medio, y a lo mejor no le vuelva a contratar. Entonces, con la expectativa de que lo vuelvan a contratar, el poco ingreso o la poca cuantía de la indemnización, y que si no está afiliado en condiciones de gratuidad, le cuesta más el abogado, y dice, pero bueno, yo no reclamo. Entonces la mayoría no reclamaba. Entonces, ¿qué es importante? Pues lo importante de la reforma es que los requisitos formales, lo que hay que escribir en el papel, lo han endurecido. ¿Para qué se endurece eso? Para evitar el que, como me decía a mí uno que tiene una gestoría en Vallecas, y dice, es que aquí vienen y te exigen el contrato temporal. Bueno, tú pon ahí lo que sea. Bueno, es que ahora ese contrato temporal hay que poner muy bien las circunstancias, describir las circunstancias justificativas de la temporalidad y la conexión con el trabajo y con la actividad. Si no se ponen esas circunstancias y esa conexión, no se cumple el requisito formal. Y si no se cumple el requisito formal, el contrato temporal es ilícito, es nulo, y por tanto es por tiempo indefinido. ¿Y aquí qué ocurre? Pues que se facilita la intervención de la inspección de trabajo. Porque algunos abogados en este grupo de WhatsApp decían, no, pero es que va al juez. Digo, pero no pensemos en que voy a ir al juez. Vamos a pensar en los millones que no van a reclamar, no en los que van a ir al juez. Si al juez ya no le aconsejo que vaya ni yo, digo, yo muchas veces he aconsejado, oye, ¿cuánto te van a dar? 16 días de indemnización, no reclamemos. Pues vamos a andar, que si el abogado, que si el juez, que si el pleito, no te van a volver a llamar y nos estamos jugando, no sé si son 800 euros o cuánto, pues los pleitos que no son pesetas. Decía un abogado histórico comunista de aquí, que estaba en el barrio, digo, Carrasco Mardeu, los pleitos que no son pesetas son puñetas. Entonces entonces ¿quién va a reclamar? Entonces, ¿qué ocurre? Porque aquí el papel fundamental para ese fraude de ley, fraude de la contratación, es la inspección de trabajo. Por eso sí es conveniente, como se está pidiendo, aumentar la plantilla de la inspección de trabajo. Porque claro, la inspección de trabajo tiene un mecanismo muy fácil, que es la denuncia. Pero la denuncia no tiene por qué hacerla el interesado. La puede hacer el órgano colectivo, el comité de empresa, sección sindical, delegado sindical, o cualquiera legitimado, que yo creo que sea el trabajador, el sindicato, el delegado sindical, y puede decir, oiga, que tales contratos no reúnen los requisitos formales. ¿Y por qué tiene información de que esos requisitos formales, de detallar las circunstancias y la conexión de esas circunstancias con la temporalidad? ¿Por qué tiene información? Pues a través de las copias básicas de los contratos, que es obligatorio que el empresario las dé a los órganos de representación legal. Entonces tendrán que ir el comité, la sección sindical, y examinar las copias básicas y, oiga, lo que no esté bien, denuncia la inspección. Entonces, ¿qué puede hacer en la inspección? Pues la inspección de trabajo, ante la denuncia, puede poner tantas multas y tantas infracciones administrativas como por cada uno de los trabajadores. Es decir, no se suman, como era antes las infracciones, sino que son 20 contratos temporales fraudulentos, 20 infracciones, cada una diferenciada con su sanción.
Por eso, el papel de la inspección de trabajo es muy importante. Y de hecho, en algunas empresas basta que escriba el inspector y haga un requerimiento para que muchos empresarios los pasen a fijos. Es decir, esto se ha dado. Probablemente llegue el empresario que tiene 10 o 20 o 30, consulta al sector que dice, vamos a hacerlo fijos, no sea que tengamos multa. Así es que al requerimiento, bueno, pues es un sistema. Entonces, este es el mecanismo de protección, por así decirlo, que hace la reforma laboral, el mecanismo de protección de los más vulnerables. Claro, si ya vamos a decir, bueno, pero es que la derogación íntegra implicaría, como yo he dicho, la indemnización de despido y la autorización administrativa. Bueno, la indemnización de despido, si es verdad que no se toca, pero es que yo insisto, si te ponen como condición, vamos, si te ponen no, si tenemos que valorar que tiene que ser fruto de un acuerdo social por la cuestión de los fondos europeos, pues entonces es importante, y sobre todo también por una cuestión, si la reforma hubiera sido unilateral, quizá hubiera tenido más dificultades prácticas de aplicación, en mi opinión, por la oposición feroz de los empresarios, por lo que fuera. Y con una correlación de fuerzas como la actual, en mi opinión tampoco hay tanta correlación de fuerzas. La izquierda española no tiene la fuerza hoy en día, y no nos vamos a engañar, que tenía el laborismo inglés después de la Segunda Guerra Mundial. Que echaron a Churchill en unas elecciones, pusieron a los laboristas con un programa socialdemócrata de lo que entonces era el derecho duro, es decir, el derecho en cuanto al sistema nacional de salud, la seguridad social, los derechos laborales, etc. Eso no hay en la actualidad correlación de fuerzas para eso. Entonces, claro, y además, vuelvo a insistir, el drama es que ya la mayoría, una parte muy importante de la población laboral, le es indiferente que la indemnización sea una o sea otra. ¿Por qué? Porque si tiene un contrato temporal no va a haber satisfecho su derecho a la indemnización de los 33 días. Lo que hay que hacer es recuperarla y meterla en el circuito, facilitándole la conversión del contrato, o imponiendo la conversión del contrato temporal en fijo de plantilla. Ese es el gran propósito que tiene la ley. Luego, en el otro ámbito de la contrata y subcontrata, la ley tiene el gran propósito de que este tipo de actividades de empresas de servicios se les aplique o el convenio sectorial aplicable. En los casos de las camareras de piso, dicen algunos, el de limpieza, edificios y locales, no. Es el de hostelería, porque es una actividad inherente a hotel el hacer las camas y la limpieza de las habitaciones. No es una actividad inherente a la limpieza de hostelería, de edificios y locales. Luego, entre aplicar el convenio de hostelería de Madrid, de Canarias, de Barcelona, de Alicante, a aplicarle nada porque no estén incluidos en el ámbito y que no se le aplique el convenio de la empresa principal, pues evidentemente esto supone una mejora. O convenio de la empresa principal o convenio sectorial aplicable. Entonces, claro, eso es lo que hay que valorar, en mi opinión, y tener en cuenta para entender todo este mecanismo de la reforma laboral. Claro, si no, nos fijamos en que no, si la Generalitat no tiene competencia, bueno, tampoco era... No, lo principal es lo de los 33 días, no, lo principal es que había muchos colectivos de contratos temporales fraudulentos que en la realidad material no estaban en condiciones de abordar la posible reclamación de despido improcedente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido que milagrosamente salió la reforma laboral, como todos sabemos, porque salió por los pelos. Porque, claro, como los independentistas enseguida y los de Esquerra Republicana enseguida dicen, no, es que esto no es de izquierda, digo, es que tiene cojones, esto suena a como cuando en la República, es que esto no es de izquierda, pero tiene la trompa de Franco allá al lado, o sea, que no es de izquierda y tenemos allá a los franquistas metidos, que mira luego la que se lió, la cabecina. Entonces, claro, yo creo que eso hay que explicarlo y ponerle delante del espejo, y luego la derecha también, que lo lógico es
una derecha razonable, pensar, oye, que lo fundamental es que vengan los fondos europeos y tal. No, no, hay que cargarse a Sánchez como prioridad absoluta y a todos estos fuera. Claro, pero la prioridad absoluta no es aparte de dejarnos ciegos o en ruina a los demás. Entonces yo creo que felizmente salió y que era efectivamente un cierto encaje de bolillos. Pero es que no quedaba más remedio, dada la correlación de fuerzas y la situación existente. Entonces yo creo que los grandes ejes de la reforma laboral son estos, que es verdad, que, por ejemplo, en el sector público, claro, pero es que en el sector público lo que se aplica es el estatuto básico del empleo público y ahí hay mucha polémica, hay mucho problema. Pero va en ese ámbito, no va en el ámbito de la reforma laboral. ¿Cuál es el problema? Pues que se ha desarrollado una reivindicación entre interinos, decir, queremos que nos hagan fijos ya. Y eso tiene sus dificultades. Aunque hay abogados del Estado que se han reconvertido en abogados de interinos, y han fundado un sindicato que pasan la gorra, imagino, en concepto de minuta a los abogados, y entonces dicen, no, la compensación adecuada para terminar con la temporalidad es hacernos fijos. Eso no lo ha dicho el Tribunal de la Unión. El Tribunal de la Unión ha dicho, no, la compensación disuasoria, para que no se repita el problema de tantos interinos en la administración, la tiene que fijar el Tribunal Nacional. ¿Y qué criterio va a seguir el Tribunal Nacional? Pues hasta ahora se niegan a hacerlo fijo, porque, entre otras cosas, los que están pendientes de que se convoquen plazas en los ofertables a públicos, parados, aspirantes, etcétera, protestarían. Entonces ahí parece que están buscando mecanismos intermedios de estabilización de empleo, que le está volviendo a hablar. La estabilización de empleo sirvió, en mi opinión, para que muchos interinos en comunidades autónomas se convirtieran en fijos. Vamos a ver, no descubrimos las Américas. Bueno, para darle más facilidades, más puntuación, pero hasta el punto de hacerlo automáticamente, pues en fin, tendrá sus dificultades, creo yo, y hasta ahora no se han dicho. Pero claro, esto está en otro ámbito también el contrato esto de los investigadores, de entidades públicas y demás, que dice la propia reforma laboral que, bueno, que los contratos firmados seguirán en vigor. Yo creo que hay contratos de los investigadores de las entidades públicas en la universidad y en sitios de esto hay un contrato específico de investigador, no de profesor, ni de ayudante, ni siquiera de becario. Eso habría que resolverlo por la ley de ciencia. Pero bueno, eso, la reforma no ha entrado ahí, porque quizás eso merezca una discusión más detenida o específica sobre ellos. Y luego se han cargado el llamado contrato de obra o servicio determinado, que hubo una sentencia del Supremo, ese contrato, la legalidad de ese contrato se la inventó una sentencia del Tribunal Supremo. Para que veáis que esto de los jueces no hay que fiarse nunca. Dos de los jueces más flexibilizadores de la Sala de la Corte Suprema ha sido un antiguo comunista, que dejó de serlo, evidentemente, y un antiguo socialista que dice que no lo dejó de ser, pero que yo creo que sí. Bueno, pues el antiguo socialista, que era una potencia intelectual en la sala, Aurelio el Dentado, de repente empezó y se inventó dos figuras jurídicas. Una, que el contrato de obra va vinculado a la duración de la contrata. Si yo soy una empresa de servicios, vamos, yo soy una empresa, por ejemplo, que presto la actividad de limpieza o la actividad de tal en empresas industriales grandes, digo, contrato de obra vinculado a la duración de la contrata. Cuando termine la contrata usted se va. Dice, oiga, es que la contrata a lo mejor termina en 5 años, da igual. Ese contrato es válido. Pero es que no es lo mismo que en la construcción. En la construcción el contrato de obra es un concepto físico, que tiene un contenido físico. Empieza la obra y se termina la obra. En la contrata no hay ese concepto físico. Es una variable, un imponderable de a saber cuando el empresario principal decida que finalice la contrata. A lo mejor no lo decide pronto, porque a lo mejor el contratista es primo hermano del directivo importante de la empresa y en fin, todo queda en familia. En las contratas existe mucho este mundo. Entonces, pero el contrato de obra vinculado en su duración a la duración de la contrata. Entonces el Supremo
tras años, dictó una sentencia que ya abrió la brecha, es decir, es que esto es excesivo. Con la temporalidad que hay, que nos están tirando de las orejas y estamos fomentando con esta interpretación la propia temporalidad en vez de la fijeza de plantilla. Entonces empezaron a cargarse. La reforma laboral se lo carga definitivamente. Incluso el contrato llamado fijo de obra de la construcción pasa a ser fijo. Lo único que ocurre es que regula, el contrato de la construcción regula una situación donde se dice, bueno, cuando finalice la obra el empresario está obligado a ofrecer al trabajador un plan de recolocación con acciones formativas o a comunicarle que es imposible la recolocación y el trabajador tiene derecho a rechazar esa recolocación porque no le interesa por lo que sea, en cuyo caso el empresario tiene que abonar el 7% de todo lo ganado desde que empezó el contrato de fijo adscrito a una obra en la construcción. Yo creo que de la redacción de la ley, salvo que ese 7% implica mayor cantidad, puede deducirse que si a mí no me ofrecen el plan de recolocación y esa decisión unilateral de la empresa, digo, oiga, no le puedo recolocar, eso puede ser un despido improcedente. Es una interpretación, porque eso es verdad que la ley lo dará. Hombre, salvo que sea yo el que rechace, en cuyo caso tengo derecho al 7%. Entonces, es verdad que todo esto pues habrá que depurarlo, porque luego la reforma laboral, para ir adaptando la situación, permite, no se aplica totalmente hasta el 31 de marzo de este año, y todos los contratos temporales suscritos con la legislación anterior siguen vigentes hasta su duración máxima, salvo, ahí también se introduce el matiz, estos contratos de obra que han desaparecido y el contrato eventual por circunstancias de la producción, y dicen, bueno, esa transitoriamente usted los prorroga, pero no más de 6 meses. Lo cual, sí que hay que estar atentos